Un niño mendigo fue humillado por el director de su escuela por no tener uniforme. Lo que su padre hizo al día siguiente dejó a todos los maestros sin palabras. Kevin Johnson nunca había visto un lugar tan imponente como Ridgewood Academy. Los grandes edificios de ladrillo rojo, rodeados de jardines perfectamente cuidados y rodeados por altas verjas de hierro, parecían sacados de una postal. Las torres con grandes ventanales reflejaban la luz del sol, creando destellos que le recordaban lo lejos que estaba de su humilde vecindario. Mientras bajaba del destartalado autobús con su vieja mochila al hombro, notó las miradas de los otros estudiantes, todos vestidos con uniformes perfectamente almidonados y chaquetas azul marino con emblemas dorados. Kevin bajó la cabeza, sintiendo cómo el peso del lugar recaía sobre él. El contraste entre él y los demás era evidente. Los niños que pasaban a su lado llevaban mochilas nuevas, zapatillas de marca y relojes brillantes en sus muñecas. En cambio, él llevaba la misma mochila que había usado durante 3 años, con parches de tela cubriendo los agujeros y un cierre roto que dejaba entrever la esquina de su cuaderno más viejo. La ropa que su padre, Daniel, había planchado cuidadosamente la noche anterior estaba limpia, pero gastada y descolorida por el uso constante. Los primeros minutos se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Cada mirada de los otros niños parecía una daga de desdén, cada susurro, una sentencia de exclusión. Intentó caminar con la cabeza en alto, fingiendo que no notaba las miradas de desprecio, los pequeños grupos que se formaban a su paso, susurrando y riendo en voz baja. ¿Quién es ese chico? ¿De dónde habrá salido? ¿Ese no es el niño de la beca? Las palabras llegaban a sus oídos como un eco hiriente, pero Kevin apretó los labios y siguió adelante. Él no había luchado tanto para llegar hasta allí solo para dejar que unos cuantos comentarios le afectaran. Entró a su primera clase de matemáticas y ocupó un lugar al final del aula, esperando pasar desapercibido. El aula era enorme y estaba equipada con computadoras de última generación, pizarras interactivas y proyectores. Cada asiento tenía un espacio amplio, cómodo, con mesas de madera brillante y lámparas individuales. Para Kevin, que venía de una escuela pública en un barrio deteriorado, el cambio era abrumador. El profesor, un hombre alto con gafas y un tono severo, comenzó a escribir un problema de álgebra en la pizarra, hablando rápidamente sobre conceptos que a Kevin le resultaban familiares. ¿Quién puede resolver esto?, preguntó el profesor mirando a su alrededor. Kevin, sin pensarlo, levantó la mano. La sorpresa en el rostro del profesor fue casi cómica. Durante un segundo, el silencio se hizo pesado. Todos los ojos en el aula se volvieron hacia él, y Kevin sintió que su rostro ardía. Quizá debería haberme quedado callado, pensó, pero ya era demasiado tarde. El profesor lo señaló con el mentón. Adelante. Kevin se puso de pie, caminó hacia la pizarra y tomó el marcador. Respiró hondo, cerrando los ojos un segundo, y luego comenzó a escribir. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con rapidez. La respuesta estaba clara en su mente. Mientras escribía, las risas contenidas de algunos de sus compañeros lo rodeaban. «¿Y este qué se cree?», escuchó murmurar a alguien. Terminó de escribir y se dio la vuelta para enfrentarse al aula. El profesor lo observaba con atención, sus ojos entrecerrados. Luego asintió lentamente. «Correcto. Siéntate». Kevin sintió una pequeña chispa de orgullo, pero esa chispa se apagó tan rápido como había surgido. Apenas volvió a su asiento, las risitas y susurros estallaron de nuevo. Solo fue suerte. A ver cuánto le dura. La crueldad de las palabras golpeaba su autoestima, pero Kevin se concentró en respirar hondo y no perder la compostura. Recordó las palabras de su padre. «Eres más fuerte de lo que ellos creen, Kevin. Demuéstrales que estás aquí para quedarte». Al final de la clase, el profesor no le dio ni una palabra de aliento, ni siquiera un reconocimiento. Solo levantó la mirada y con frialdad pasó a la siguiente lección. Kevin se sintió ignorado, casi como si su respuesta correcta hubiera sido un inconveniente para el ritmo del aula. La hora del almuerzo llegó, y con ella un nuevo desafío. El comedor de Ridgewood parecía más un salón de banquetes que una cafetería escolar. Lámparas de araña colgaban del techo alto, y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos. Los niños formaban grupos perfectamente organizados, sentados en largas filas, riendo y compartiendo platos de comida variada.
ensaladas frescas, pastas y bocadillos delicadamente preparados por sus padres o comprados en la cafetería de la escuela. Kevin, en cambio, llevaba su modesto sándwich de jamón y queso envuelto en papel de aluminio. Su padre había usado las últimas rebanadas de pan y la poca comida que quedaba en casa para prepararlo. Se sentó en una mesa vacía, con la esperanza de comer en paz. Pero apenas tomó su primer bocado, sintió una sombra sobre él. Levantó la mirada y allí estaba Elliot Spencer, el chico más popular de la escuela, alto, corpulento y con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Elliot en voz alta, haciendo que todos los ojos del comedor se volvieran hacia ellos. «¿Ese es tu almuerzo? Parece comida de... comida de segunda mano». Kevin mantuvo la mirada baja, tratando de ignorarlo. Pero Elliot no terminó allí. Con un movimiento brusco, le dio un manotazo al sándwich, tirándolo al suelo. El comedor estalló en carcajadas. Los niños se levantaron de sus asientos, formando un círculo alrededor de Kevin, mientras él, con el corazón acelerado y las mejillas ardiendo, se agachaba a recoger el sándwich del suelo. Sus manos temblaban mientras envolvía de nuevo la comida, el papel de aluminio manchado con tierra. «¿Y bien? ¿No tienes nada que decir?», se burló Elliot cruzándose de brazos. Kevin apretó los labios, luchando por contener las lágrimas. Sabía que si se ponía a llorar, sería aún peor. Sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, pero recordó el motivo por el que estaba allí. Había luchado por conseguir esa beca. Había trabajado duro para demostrar que merecía estar en Ridgewood y no iba a dejar que lo expulsaran tan fácilmente. Sin responder, Kevin se levantó y guardó el sándwich en su mochila. Las risas aún resonaban a su alrededor cuando salió del comedor con la cabeza baja. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vio a una niña mirándolo con preocupación. Emma, pensó. Una de las pocas que no se había reído de él. Esa tarde, después de lo sucedido, Kevin decidió no regresar al comedor. Se escondió en la biblioteca, buscando consuelo entre los libros, pero incluso allí se sintió fuera de lugar. Las risas y las miradas de los demás niños seguían persiguiéndolo en su mente. Al final del día, Kevin salió del edificio principal con la misma mochila vieja colgada al hombro, esperando el autobús. Sus pasos eran pesados y la tristeza se reflejaba en su mirada. Pero cuando llegó a casa y abrió la puerta del pequeño apartamento que compartía con su padre, intentó fingir que todo estaba bien. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó Daniel con una sonrisa cansada, sacudiéndose el polvo de sus ropas de trabajo. «Bien, papá», mintió Kevin esbozando una sonrisa falsa. Daniel observó el rostro de su hijo y supo que algo andaba mal. Pero en lugar de insistir, le puso una mano en el hombro y le dijo suavemente: «Recuerda que estoy aquí para lo que necesites, ¿sí?». Kevin asintió y se dirigió a su habitación. Al cerrar la puerta, se dejó caer en la cama y por primera vez desde que llegó a Ridgewood, permitió que las lágrimas fluyeran. Aquel día había sido solo el principio, pero ya sentía que las fuerzas lo abandonaban. Sin embargo, en algún lugar dentro de él, una pequeña chispa de coraje seguía viva. No iba a rendirse. No todavía. Los días que siguieron a su llegada a Ridgewood Academy no hicieron más que empeorar para Kevin Johnson. Si su primer día había sido una prueba de fuego, lo que vino después fue una tormenta implacable de humillaciones y desprecio. No podía caminar por los pasillos sin sentir los ojos clavados en su espalda. Los susurros se convirtieron en murmullos abiertos, y las miradas disimuladas se transformaron en gestos descarados de burla y rechazo. Cada mañana, Kevin se esforzaba por llegar a la escuela con la cabeza en alto, recordando las palabras de su padre: «Demuéstrales de qué estás hecho». Pero cada vez que cruzaba la entrada principal, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Los estudiantes a su alrededor vestían con impecables chaquetas azul marino y pantalones de lana fina, mientras que él seguía con su sencillo atuendo, unos pantalones remendados y una chaqueta que había visto mejores días. Incluso los pequeños detalles lo delataban. Sus zapatos, gastados por el uso, contrastaban con los relucientes zapatos de cuero de los demás, y su mochila, cada vez más deteriorada, se destacaba entre las mochilas de diseño que llevaban los otros chicos. El segundo día en la escuela, al entrar en la clase de historia, se encontró con un grupo de niños apiñados junto a su escritorio.
Sus corazones se aceleraron al ver a Elliot Spencer, de pie en el centro del grupo, sosteniendo la vieja mochila de Kevin. Elliot la levantaba como si fuera algo sucio y contaminado. «Miren esto», dijo Elliot con voz teatral, abriendo la mochila y sacando los libros desgastados de Kevin. «¿Qué es esto? ¿Libros de segunda mano? ¿Es que no puedes permitirte comprar algo nuevo?» Las risas resonaron en el aula, haciendo eco en las paredes. Kevin sintió que el calor subía por su rostro, pero se forzó a no reaccionar. Avanzó con paso firme hacia Elliot y le arrebató la mochila de las manos. Los chicos a su alrededor se quedaron boquiabiertos por un segundo. ¿Acaso el chico pobre estaba desafiando a Elliot? «Déjala en paz», murmuró Kevin, su voz apenas un susurro. Pero había una fuerza subyacente en ella que detuvo a Elliot por un momento. Luego, la sonrisa de Elliot se amplió. «Oh, ¿me estás dando órdenes ahora?», se burló, y antes de que Kevin pudiera reaccionar, arrojó uno de sus cuadernos al suelo, las páginas desparramándose por todo el aula. Kevin se agachó rápidamente para recogerlo, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda. «Cuidado, Johnson», añadió Elliot con una sonrisa cruel. «No queremos que pierdas tus valiosos apuntes». Con el rostro ardiendo, Kevin recogió sus cosas en silencio, luchando por contener las lágrimas. Elliot y sus amigos salieron del aula riendo, dejándolo solo para lidiar con su propia vergüenza. Ni un solo profesor se acercó para ayudarlo. Las cosas no mejoraron durante la semana. Los rumores sobre Kevin se expandieron como un reguero de pólvora. El niño becado, el pobretón, el impostor, lo llamaban. Durante los recreos, los estudiantes lo rodeaban en los pasillos, bloqueándole el camino o dándole empujones. En una ocasión, un grupo de niños más pequeños le arrojó bolas de papel mientras caminaba, riéndose cuando él intentaba apartarlas. Los empujones y burlas se volvieron cada vez más físicos. Los libros de Kevin desaparecían de su casillero y reaparecían con garabatos ofensivos en las cubiertas. Los insultos escritos en las pizarras, como «regresa a donde perteneces», se volvieron una rutina diaria. A veces, en su soledad, pensaba en regresar a la pequeña escuela pública donde nadie se burlaba de su ropa o de su mochila, pero sabía que irse no era una opción. Había luchado para conseguir esa beca y no iba a rendirse tan fácilmente. Fue durante uno de esos recreos solitarios cuando notó por primera vez a Emma Parker. Ella siempre estaba sentada al fondo de la biblioteca, con un libro abierto delante de ella y la mirada concentrada. Emma no se reía ni lo miraba con desprecio. De hecho, parecía más bien tímida, como si estuviera tan incómoda en la escuela como él. Un día, mientras Kevin se escondía en la esquina más alejada de la biblioteca, Emma se sentó a su lado. No dijo nada, no intentó consolarlo ni ofrecerle palabras de apoyo, pero el simple hecho de su presencia fue como un bálsamo para las heridas de Kevin. Poco a poco, Emma comenzó a hablarle. Con su voz suave y temblorosa, le preguntaba sobre sus libros favoritos, sobre lo que pensaba de las clases y de los profesores. Kevin, al principio reacio, comenzó a abrirse. Era la primera vez que alguien en Ridgewood lo trataba como un igual. Pero incluso esta pequeña amistad comenzó a atraer la atención de los demás. «¿Ahora andas con el chico de los pobres, Emma?», se burlaban las otras chicas en el recreo. «Qué lástima. Pensé que tenías mejor gusto». Emma intentaba ignorarlas, pero Kevin veía cómo los comentarios le afectaban. Ella también empezó a recibir miradas y risitas a sus espaldas. Aún así, Emma no se apartó de su lado. Siempre que Kevin se escondía en la biblioteca, ella estaba allí, en silencio, brindándole una compañía que él jamás se atrevería a pedir. Pero la verdadera prueba llegó un viernes, al final de la segunda semana. Durante la asamblea semanal en el auditorio principal, todos los estudiantes estaban alineados en filas, con los profesores vigilando de cerca. Richard Thompson, el director, se encontraba en el escenario, hablando sobre la importancia de la disciplina y la apariencia. «Nuestra escuela», decía, su voz reverberando por el auditorio, «es un faro de excelencia, un símbolo de lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Aquí inculcamos a nuestros estudiantes los valores de la responsabilidad y la presentación impecable. Porque, al final, la apariencia refleja quién eres en tu interior». Mientras hablaba, Kevin sintió cómo los ojos del director se posaban en él.
Un sudor frío recorrió su espalda cuando Thompson, con una sonrisa fría, lo señaló. Algunos de nuestros alumnos aún no comprenden la importancia de estas normas, dijo, su voz goteando desprecio. No basta con ser talentoso o inteligente. El respeto comienza con la manera en que te presentas. Si no puedes cumplir con nuestras expectativas, entonces quizá no pertenezcas a esta institución. Kevin sintió como si todo el auditorio se volviera hacia él. El silencio era opresivo, cada palabra del director un dardo en su corazón. No había mencionado su nombre, pero todos sabían a quién se refería. ¿Entendido, señor Johnson?, añadió Thompson, sus ojos clavados en los de Kevin. Kevin asintió lentamente, incapaz de hablar. Su garganta se sentía seca y un amargo sabor a humillación llenaba su boca. Cuando la asamblea terminó, Kevin salió corriendo del auditorio sin mirar atrás. No podía soportar las miradas, las risas apenas contenidas. Sentía que todo se desmoronaba. Corrió hasta la entrada de la escuela, donde vio la figura de su padre, Daniel, esperando para llevarlo a casa. Pero esta vez, algo era diferente. Daniel no sonreía como siempre. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. «Vi lo que pasó», dijo con voz tensa, tomando a Kevin del hombro. Kevin bajó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo...» «Shh. No digas nada», interrumpió Daniel, con una mezcla de tristeza y furia en su mirada. «Ya no tienes que decir nada, hijo. Yo me encargaré de esto». Sin decir más, tomó a Kevin de la mano y lo guió fuera de la escuela. Pero en su mente, Daniel ya estaba planeando su siguiente movimiento. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que ese hombre le había hecho a su hijo había traspasado todos los límites. Había llegado el momento de enfrentarse a la escuela y a todos los que intentaban pisotear la dignidad de su hijo. Esa noche, mientras Kevin dormía agotado en su cama, Daniel se sentó en la mesa de la cocina, con la vieja caja de metal abierta frente a él. Con cada documento que sacaba, con cada recuerdo de su vida pasada, su determinación se hacía más fuerte. Nunca debía haber dejado que las cosas llegaran a este punto, pensó, pero ya no había vuelta atrás. «Mañana, hijo», susurró para sí mismo, mirando la habitación de Kevin. «Nadie volverá a humillarte». Y con ese pensamiento, se prometió que usaría todo lo que estuviera a su alcance para proteger la dignidad de su hijo. La noche envolvía el pequeño apartamento de los Johnson con un silencio pesado. Las luces de la ciudad apenas se filtraban por las cortinas delgadas, dejando la sala sumida en penumbra. Daniel observaba a Kevin mientras su hijo dormía profundamente en el sofá, agotado después del horrible día que había tenido. Los hombros del niño, que solían estar erguidos con orgullo, ahora estaban caídos y pesados. Su rostro, apacible en el sueño, aún mostraba rastros del dolor y la vergüenza que había soportado. Daniel sintió un nudo apretarse en su garganta. «No puedo permitir que esto siga así», pensó con firmeza. Con un suspiro, se levantó y se dirigió a la pequeña alacena en la esquina del salón. Allí, detrás de una pila de cajas de herramientas y viejos trastos, había una caja de metal. Era vieja, oxidada en las esquinas y cubierta de polvo. Daniel la sacó con cuidado y la colocó sobre la mesa. Durante años, había mantenido esa caja cerrada, como si su contenido fuera un fantasma de su pasado que nunca quiso volver a ver. Pero hoy, la determinación en su corazón superaba cualquier miedo o rencor que pudiera haber sentido. Deslizó la tapa, revelando un conjunto de documentos, fotos y recortes de periódicos antiguos. Kevin, que se había despertado al escuchar el ruido metálico, se incorporó lentamente, frotándose los ojos. «¿Papá?», murmuró con voz adormilada. «¿Qué haces?». Daniel lo miró con ternura y luego, con un gesto suave, le hizo señas para que se acercara. «Hay algo que necesito contarte, Kevin», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de un peso que el niño no comprendía del todo. Kevin se sentó a su lado, observando los papeles con curiosidad. En la parte superior de la pila había una foto en blanco y negro, con los bordes desgastados. Mostraba una gran mansión, rodeada de jardines frondosos y un alto portón de hierro. El niño frunció el ceño, sin reconocer el lugar. «Esa era la casa de mi familia»,
explicó Daniel, su voz teñida de melancolía. Hace muchos años, los Johnson éramos dueños de una de las mayores empresas inmobiliarias de la ciudad. Poseíamos tierras, edificios y propiedades, incluso el terreno donde ahora se encuentra Ridgewood Academy. Kevin parpadeó, incrédulo. Su padre, el hombre que trabajaba día y noche para poner un plato en la mesa, ¿había sido alguna vez parte de una familia rica? No entiendo. ¿Qué pasó?, preguntó en un susurro. Daniel sacó un contrato viejo y lo extendió frente a Kevin. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero las letras seguían legibles. Era un contrato de propiedad, con el nombre de Johnson & Associates, escrito en la parte superior y firmado con una elegante caligrafía. Gregory Blake, el hombre que es ahora mi jefe, continuó Daniel, apretando los dientes al pronunciar el nombre. Antes era el abogado de nuestra familia. Mi padre confiaba en él como si fuera de la familia, pero Gregory nos traicionó. Encontró una manera de manipular los documentos de nuestras propiedades y usó un vacío legal para despojarnos de todo. Vendió nuestras tierras, desvió los fondos y dejó a mi familia en la ruina. Yo tenía apenas 20 años. Kevin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto a su padre tan serio, con una ira contenida tan palpable. Entonces, ¿por qué no luchaste?, preguntó, con la voz temblando ligeramente. Daniel suspiró y bajó la mirada. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo muchas veces. Intenté luchar, admitió, tomando entre sus manos una carta desgastada. Pero Gregory había jugado sus cartas con astucia. Todos los abogados a los que recurrí me dijeron que no tenía oportunidad. El sistema estaba en su contra. Solo me quedó un pequeño pedazo de tierra, un contrato de usufructo que no pudo robarme. Alzó la mirada hacia Kevin. Ese contrato es el que me da derecho sobre el terreno donde ahora se encuentra Ridgewood. Pero cuando naciste, decidí dejarlo todo atrás. Sabía que si seguía peleando, me consumiría en la amargura. Quise que tú tuvieras una vida feliz, lejos de todo eso. Así que trabajé, día y noche, para que nunca sintieras que te faltaba algo. Kevin tragó saliva, intentando asimilar toda la historia. Había imaginado muchas cosas sobre su padre, pero nunca esto. Nunca pensó que Daniel hubiera sacrificado tanto por él, renunciando a un pasado que podría haberlo consumido, todo para intentar darle una vida normal. «Papá», comenzó Kevin, pero Daniel lo interrumpió con un gesto. «Pero cuando vi cómo te trataban hoy, cuando escuché a ese hombre humillarte frente a todos...» Daniel cerró los ojos, luchando por mantener la calma. «Me di cuenta de que he sido un cobarde. No puedo seguir evitando el pasado. No puedo permitir que ellos ganen otra vez. No dejaré que te destrocen como me destrozaron a mí». Kevin sintió un nudo en la garganta. Observó el rostro de su padre, marcado por las arrugas de los años de trabajo duro, y vio la resolución en sus ojos. Sabía que Daniel estaba tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con un hilo de voz. Daniel esbozó una sonrisa pequeña pero firme. «Voy a luchar por ti, Kevin. Mañana mismo iré a esa escuela y les demostraré que no somos tan insignificantes como creen. Mostraré el contrato y exigiré que te respeten como mereces. Y si no lo hacen, no les dejaré otra opción más que cerrar la escuela». Kevin lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. «Pero papá, ¿no te pueden demandar o...?» «Déjame preocuparme por eso», respondió Daniel colocando una mano en el hombro de su hijo. «Ya no voy a quedarme de brazos cruzados. Es hora de que aprendan lo que significa enfrentarse a alguien que no tiene miedo de perderlo todo». Kevin asintió lentamente. Nunca había visto a su padre tan seguro, tan decidido. Por primera vez, sintió que había una oportunidad, una pequeña posibilidad de que las cosas cambiaran. Pero al mismo tiempo, un temor profundo lo llenaba. Sabía que Ridgewood no era solo una escuela, era una fortaleza, un símbolo de poder para la élite de la ciudad. Enfrentarse a ellos era como intentar derribar una montaña con las manos desnudas. «Papá, lo que estás haciendo es muy arriesgado», dijo en un susurro. «Lo sé», admitió Daniel con una leve sonrisa triste. «Pero a veces hay que arriesgarse por lo que es correcto. Tú te mereces algo mejor. Mereces caminar por esos pasillos con la cabeza en alto.
sabiendo que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Kevin cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus párpados. Todo lo que había querido, más que nada en el mundo, era encajar, ser aceptado. Pero ahora entendía que el respeto no se ganaba intentando ser como los demás. Se ganaba enfrentando a quienes intentaban pisotearlo. Entonces, ¿mañana vas a salir a la escuela?, preguntó finalmente. Daniel asintió. Sí, y no volveré a quedarme en silencio. Este es el momento de actuar. Kevin se inclinó hacia adelante y lo abrazó con fuerza. Sintió el calor y la seguridad de su padre, y por un momento, todo el miedo y la inseguridad que había estado arrastrando se desvanecieron. Gracias, papá, susurró. Daniel le devolvió el abrazo con firmeza, besando suavemente la frente de su hijo. No me des las gracias, Kevin. Esto es solo el principio. Cuando se separaron, Kevin se sintió un poco más ligero. Observó a su padre revisar nuevamente los documentos y sacar una serie de cartas que parecían oficiales. Todo esto era nuevo para él, y cada papel que Daniel examinaba representaba un pedazo del pasado que Kevin jamás había imaginado. «Papá», llamó en voz baja, haciendo que Daniel levantara la vista. «Sé que no será fácil, pero estoy contigo. No importa lo que pase». Daniel lo miró con ojos brillantes y sonrió, una sonrisa cargada de orgullo y emoción. «Lo sé, hijo, y eso es lo único que necesito para enfrentarme a ellos». Esa noche, mientras Kevin volvía a la cama, sintió una mezcla de emociones en su pecho. El miedo seguía allí, acechando en la oscuridad. Pero junto a él, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Por primera vez desde que llegó a Ridgewood Academy, Kevin se durmió con la sensación de que, tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Y su padre, el hombre humilde y trabajador que siempre había estado a su lado, sería quien finalmente les demostraría a todos de lo que eran capaces. A la mañana siguiente, cuando salió de su habitación, vio a su padre listo para irse a la escuela. Daniel se giró hacia él, sosteniendo el viejo contrato con firmeza. «Vamos a hacer historia, Kevin», dijo con voz firme. «Vamos a demostrarles que no somos los pobres que ellos creen». Y con esas palabras, padre e hijo salieron de su pequeño apartamento, dispuestos a enfrentarse a la élite de Ridgewood Academy. El sol apenas se había asomado por el horizonte cuando Daniel Johnson y su primo Henry Donovan se detuvieron frente a las imponentes puertas de Ridgewood Academy. El edificio de ladrillo rojo, con sus torres y ventanas decoradas, lucía majestuoso bajo la luz de la mañana, como una fortaleza destinada a proteger los privilegios de los más ricos. Daniel respiró hondo, mirando la estructura que ahora significaba mucho más que una simple escuela. Ese lugar había destrozado la confianza de su hijo, y hoy no se iría de allí sin cambiar las cosas para siempre. Henry, un hombre alto y delgado con gafas, llevaba un maletín negro en la mano. Era un abogado brillante y el único miembro de la familia que se había mantenido al lado de Daniel después de la caída de los Johnson. Su presencia junto a él le daba a Daniel la fuerza que necesitaba para enfrentarse a lo que venía. «¿Estás seguro de esto, Daniel?», preguntó Henry con seriedad. «Sabes que una vez crucemos esa puerta, no habrá vuelta atrás. Ellos intentarán destruirte». Daniel asintió con firmeza, sus ojos clavados en el edificio. «Estoy seguro, Henry. Esto es por Kevin. No puedo seguir permitiendo que lo humillen así». Con una última mirada de apoyo, Henry asintió y ambos cruzaron las puertas de la escuela. Al entrar, Daniel sintió las miradas de varios estudiantes y profesores posarse en ellos, curiosas y desconfiadas. ¿Qué hacían dos hombres ordinarios, vestidos con ropas sencillas, entrando al corazón de Ridgewood sin ser anunciados? Caminaron por los pasillos amplios y relucientes, pasando junto a vitrinas llenas de trofeos y placas conmemorativas. El murmullo de los estudiantes se elevaba a su paso, y Daniel pudo escuchar fragmentos de conversaciones. ¿No es ese el padre del chico becado? ¿Qué hace aquí? ¿Y quién es el tipo con el maletín? Los profesores, que estaban en medio de organizar a los estudiantes para la primera clase, los miraron con desaprobación y sorpresa. Algunos intentaron detenerlos, pero Henry mostró un sobre sellado con el emblema de los tribunales locales, lo que hizo que se apartaran de inmediato. «Tenemos una cita con el director», dijo Henry con voz firme.
La secretaria de la oficina principal se levantó de inmediato, visiblemente nerviosa. Antes de que pudiera decir algo, Henry y Daniel ya estaban cruzando la puerta de la oficina del director Richard Thompson. Thompson se encontraba en medio de una reunión con varios padres influyentes. A su lado, Elliot Spencer, el arrogante hijo del director, estaba sentado con la misma sonrisa altanera que había mostrado al humillar a Kevin. Thompson se giró hacia ellos con sorpresa y molestia en el rostro. «¿Qué significa esto?», exclamó con la voz dura. «¿Cómo se atreven a entrar aquí sin ser anunciados?». Daniel mantuvo la calma. Con un movimiento lento y deliberado, sacó el contrato de propiedad del terreno de Ridgewood y lo colocó sobre el escritorio del director. Henry lo miraba con los ojos entrecerrados, midiendo cada reacción. «Lo que significa, señor Thompson, es que ya no puede seguir haciendo lo que quiera con esta escuela», dijo Daniel con voz baja pero firme. «Porque tengo derechos sobre este terreno, y hoy estoy aquí para reclamarlo». Thompson parpadeó incrédulo. Los padres presentes, todos miembros de la élite local, intercambiaron miradas confusas. «Esto es absurdo», dijo uno de ellos, un hombre corpulento con cabello canoso. «Este hombre es solo un obrero. ¿Qué puede saber él de propiedad?». Henry sonrió levemente y se inclinó hacia adelante, abriendo su maletín y sacando una copia del contrato. «Mi nombre es Henry Donovan y soy el representante legal de Daniel Johnson. Este documento es un contrato de usufructo que otorga a mi cliente el control compartido del terreno sobre el que se erige Ridgewood Academy. Si deciden ignorarlo, pueden enfrentar una demanda legal que podría cerrar la escuela de manera indefinida». El silencio en la sala fue absoluto. Thompson, pálido, tomó el documento y comenzó a leerlo con manos temblorosas. Daniel no apartó la mirada de él ni un segundo. «Esto no puede ser», murmuró Thompson, sus ojos escaneando frenéticamente el papel. «No es posible. Esta propiedad fue adquirida legalmente hace años». «Incorrecto», lo interrumpió Henry con tono frío. «Mi cliente nunca vendió este terreno. Lo que hicieron fue apropiarse de él ilegalmente usando maniobras legales. El contrato original aún está en vigor». La tensión en la sala era palpable. Thompson dejó caer el papel sobre el escritorio, incapaz de ocultar el miedo en sus ojos. «¿Qué quieren?», preguntó con la voz ronca. Daniel dio un paso adelante, acercándose al director. Miró a Thompson con una calma aterradora. «Quiero que dejes de humillar a mi hijo», dijo en voz baja, pero cada palabra era como una daga. «Quiero que le des el mismo trato que a cualquier otro estudiante aquí. Y quiero que te disculpes públicamente por la forma en que lo has tratado». Los murmullos de los padres comenzaron a elevarse y Thompson se puso de pie de un salto. «Esto es una escuela de élite. No vamos a permitir que un simple trabajador como tú dicte las reglas aquí. ¿Crees que solo por tener un papel vas a intimidarnos?». Henry sonrió con frialdad. «Si mi cliente así lo decide, señor Thompson, este simple papel puede hacer que la escuela se vea obligada a cerrar sus puertas durante el próximo año escolar. ¿Está preparado para enfrentarse a la junta directiva por las pérdidas millonarias que eso implicaría?». Los padres en la sala intercambiaron miradas alarmadas. La escuela era su orgullo, un símbolo de estatus y prestigio. El director, al darse cuenta del cambio de humor en la sala, tragó saliva. Elliot, que había estado observando con una sonrisa condescendiente, ahora tenía el rostro tenso, sus ojos pasando de su padre a Daniel con nerviosismo. «No puedes hacer esto», dijo Thompson con voz temblorosa. «Si destruyes esta escuela, también destruyes la educación de tu propio hijo». Daniel mantuvo la mirada fija en los ojos del director. «No estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para cambiar las cosas. Si accedes a mis términos, Ridgewood seguirá funcionando. Pero si sigues tratándome como si no fuera nada, entonces derribaré esta escuela ladrillo a ladrillo». El silencio se volvió insoportable. Thompson respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe y apareció una mujer alta, de cabello rubio y mirada severa. Helen Spencer, la madre de Elliot y presidenta de la junta directiva de Ridgewood, entró con pasos decididos, su rostro convertido en una máscara de ira contenida. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió con voz autoritaria.
Henry se giró hacia ella con una sonrisa cortés. Justo a tiempo, señora Spencer. Estábamos discutiendo las condiciones bajo las cuales el señor Johnson podría permitir que Ridgewood continúe operando. Helen lo fulminó con la mirada y luego se volvió hacia Daniel. ¿Tú? ¿Qué te hace pensar que puedes entrar aquí y dar órdenes?, espetó con veneno. Ridgewood es una institución de prestigio. Gente como tú no pertenece a este lugar. Daniel la miró fijamente, su expresión tranquila. Mi hijo sí pertenece, respondió con voz suave. Y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que nunca vuelva a ser tratado como basura en esta escuela. ¿Entendido? Helen apretó los dientes, sus ojos brillando de rabia. Pero antes de que pudiera replicar, uno de los padres en la sala se aclaró la garganta. Creo que deberíamos escuchar lo que tiene que decir, dijo con cautela. Si realmente tiene control sobre el terreno, no podemos arriesgarnos a perder la escuela. Los ojos de Helen se entrecerraron peligrosamente, pero se vio obligada a contenerse. Con un gesto brusco, señaló a Daniel. Esto no ha terminado, murmuró con voz fría. No vas a ganar, Johnson. Has despertado a un enemigo que no puedes derrotar. Daniel la observó sin inmutarse. No estoy buscando enemigos, señora Spencer. Estoy buscando justicia. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la oficina con Henry detrás de él. Sabía que la guerra no había hecho más que comenzar, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Y no se detendría hasta que todos en Ridgewood Academy entendieran que nadie, ni siquiera la élite más poderosa, tenía derecho a destruir la dignidad de su hijo. El eco de la confrontación en la oficina del director se esparció por Ridgewood Academy como un reguero de pólvora. En menos de un día, todos los rincones de la escuela estaban llenos de rumores y especulaciones. Los pasillos, las aulas y hasta la cafetería vibraban con susurros sobre el padre del niño becado que había desafiado al director y a la junta directiva. Nadie podía creer que un hombre tan humilde como Daniel Johnson tuviera el poder para cambiar el destino de la prestigiosa escuela. Pero la calma después de la tormenta no duró mucho. Daniel pronto se dio cuenta de que enfrentarse al sistema elitista de Ridgewood iba a tener un costo mucho mayor del que había anticipado. El primer golpe vino de Helen Spencer, que se movió con una velocidad y ferocidad inesperadas. Usando toda su red de contactos y su poder dentro de la junta directiva, comenzó una campaña de desprestigio en contra de Daniel. A la mañana siguiente de la confrontación, el periódico local publicó un artículo con un título sensacionalista. ¿Es el padre del niño becado un estafador? El pasado oscuro de Daniel Johnson sale a la luz. El artículo, plagado de información manipulada, insinuaba que Daniel estaba tratando de extorsionar a la escuela y que había utilizado medios ilegales para conseguir el terreno. El artículo estaba acompañado de una serie de fotos tomadas fuera de contexto. Daniel hablando con un hombre de aspecto sospechoso en la puerta de su trabajo, quien, en realidad, era un antiguo colega pidiéndole ayuda, y un video editado donde parecía aceptar dinero de una persona desconocida. Helen, usando sus influencias, había tergiversado cada interacción de Daniel para pintarlo como un oportunista desesperado por obtener ganancias rápidas. La reacción fue inmediata. Daniel recibió llamadas anónimas llenas de amenazas y burlas. Los vecinos lo miraban con desconfianza cuando salía de su apartamento. Pero lo peor vino cuando Gregory Blake, el antiguo abogado de los Johnson y aliado de Helen, se aseguró de que Daniel perdiera sus empleos. Los dueños de los pequeños negocios donde trabajaba lo despidieron con la excusa de no querer verse involucrados en escándalos. En cuestión de días, Daniel se encontró sin ningún ingreso, con las deudas acumulándose más rápido que nunca. Mientras tanto, en Ridgewood, Kevin enfrentaba su propio infierno. Desde la mañana siguiente a la confrontación, el ambiente en la escuela se volvió aún más hostil. Los susurros y las miradas de desprecio se multiplicaron. Las burlas se volvieron más agresivas, y lo peor de todo, ahora venían acompañadas de insultos directos hacia su padre. «¡Tu papá es un ladrón!», gritó un niño en el pasillo, empujándolo contra las taquillas. «¿Cómo se siente ser el hijo del estafador?», se burló otro, arrojándole bolitas de papel mientras Kevin caminaba con la cabeza baja. Cada día era una tortura. Los niños, liderados por Elliot Spencer,
Lo perseguían por los pasillos, arrojándole basura y empujándolo contra las paredes. Su casillero apareció lleno de grafitis con mensajes hirientes. «Vete de aquí y no eres bienvenido». Incluso algunos de los profesores que antes lo ignoraban comenzaron a mostrar su desdén abiertamente, mirándolo con desconfianza y hasta apartándose de él en los pasillos. Un día, durante la clase de inglés, Kevin levantó la mano para responder una pregunta y la profesora fingió no verlo. Dejó que otros niños contestaran mal antes de mirarlo con frialdad. «Ah, señor Johnson», dijo con una sonrisa torcida. «Supongo que usted lo sabría, ¿no? Ya que parece que a su familia le gusta encontrar atajos». Las risas resonaron en el aula. Kevin se hundió en su asiento sintiéndose pequeño, insignificante. Sentía que todos estaban en su contra, que no había un solo lugar en esa escuela donde pudiera respirar sin que lo juzgaran. Empezó a evitar las clases y a esconderse en la biblioteca o en el baño, cualquier lugar donde pudiera estar solo y alejado de las miradas crueles. Pero en medio de ese infierno, Emma Parker seguía siendo su único apoyo. Aunque los demás niños comenzaron a alejarse de ella por asociarse con Kevin, Emma no se apartó. Al contrario, se mantuvo a su lado, mostrándole un coraje y una lealtad que él jamás había esperado. Un día, después de encontrar su casillero lleno de basura, Kevin se desplomó en un rincón de la escuela, con la espalda apoyada contra la pared y los ojos cerrados, luchando por no derrumbarse. Emma apareció a su lado y se sentó en silencio, observándolo con tristeza. «No es justo», murmuró ella, rompiendo el silencio. «No es justo lo que te están haciendo, ni a ti ni a tu padre». Kevin no respondió. Miraba fijamente el suelo, con las lágrimas ardiendo detrás de sus párpados cerrados. «Quiero ayudarte», continuó Emma, «pero no sé cómo». De repente sus ojos se iluminaron. «Pero, espera, tal vez sí sepa». Kevin levantó la vista intrigado. Emma miraba algo en su mochila con expresión decidida. «Mi mamá... ella era abogada, ¿sabes? Antes de que... bueno, antes de que Helen Spencer la hiciera perder su licencia». Kevin la miró con incredulidad. ¿Qué tenía que ver Helen con la madre de Emma? «Mi mamá tenía documentos», explicó Emma con voz temblorosa. «Ella descubrió cosas sucias sobre Helen y sobre cómo se enriqueció usando el dinero de otras personas. Esos documentos podrían probar lo que realmente es». Emma sacó de su mochila un pequeño sobremanila, desgastado y polvoriento. Kevin lo miró, inseguro. «¿Estás segura de que esto nos ayudará?», preguntó con cautela. Emma asintió. «Sí, si tu papá tiene pruebas de que Helen es corrupta, puede usarlo en su favor. Al menos, eso creo». Kevin sostuvo el sobre con manos temblorosas. Sabía lo arriesgado que era esto, pero también sabía que no tenían muchas opciones. Si Helen Spencer seguía con su campaña de desprestigio, destruiría a su padre para siempre. Esa noche, Kevin y Emma llevaron el sobre a Daniel. Su padre lo abrió con cuidado, leyendo cada documento y cada correo electrónico con ojos atentos. Henry, que estaba a su lado, se inclinó hacia adelante, susurrando con asombro. Esto es oro puro, Daniel», dijo con una sonrisa lenta. «Si hacemos esto público, no solo expondremos a Helen, pondremos a toda la junta directiva de Richwood en el punto de mira». Daniel miró a su hijo y luego a Emma con expresión seria. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó suavemente. «Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás». Kevin respiró hondo y asintió. «Quiero que todos sepan la verdad, papá. Quiero que vean quiénes son los verdaderos villanos aquí». Daniel sonrió, sintiendo un extraño orgullo mezclado con preocupación. «Muy bien, hijo», murmuró. «Muy bien». Al día siguiente, Henry publicó los documentos en línea y envió copias a varios periódicos locales. La reacción fue inmediata y explosiva. Los titulares cambiaron de un día para otro. Escándalo en Richwood. La presidenta de la Junta, Helen Spencer, acusada de corrupción y fraude. Los correos electrónicos mostraban cómo Helen había manipulado fondos de becas y desviado dinero para sus propios proyectos. Los documentos financieros revelaban la malversación de fondos en múltiples propiedades, y las pruebas eran tan contundentes
que las autoridades locales no tuvieron más opción que intervenir. En cuestión de días, Helen fue arrestada y se vio obligada a renunciar a su puesto en la Junta. La noticia se esparció por todo el estado y la reputación de Ridgewood se tambaleó como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Mientras la escuela se sumía en el caos, Daniel y Henry sabían que el golpe había sido efectivo, pero la batalla no había terminado. Con Helen fuera, la Junta estaba debilitada, pero Richard Thompson y Gregory Blake seguían conspirando en las sombras. Y en medio de todo, Kevin, aunque aún acorralado por las burlas de sus compañeros, sintió una chispa de esperanza. Sabía que habían logrado algo importante. Habían dado el primer golpe, pero la guerra por Ridgewood estaba lejos de terminar. Daniel y Kevin estaban decididos a continuar. Era hora de enfrentarse a los verdaderos titiriteros y asegurarse de que ni la escuela ni ellos volvieran a ser pisoteados nunca más. La noticia de la caída de Helen Spencer corrió como un relámpago por todo Ridgewood Academy y la comunidad circundante. Los titulares en los periódicos, las conversaciones en las cafeterías y los comentarios en las redes sociales no hablaban de otra cosa. La reina de Ridgewood ha caído. La escuela, símbolo de elitismo y prestigio, se tambaleaba bajo el peso del escándalo y el miedo y la incertidumbre impregnaban el aire como un perfume amargo. Para Daniel Johnson, el momento fue una pequeña victoria, pero sabía que no era más que un respiro en medio de una batalla mucho mayor. Con Helen fuera de juego, el director Richard Thompson se encontró solo, sin su aliada más poderosa. Sin embargo, los enemigos de Daniel no iban a ceder tan fácilmente. Había algo oscuro y maligno en la manera en que los demás miembros de la junta directiva lo miraban cuando asistió a la reunión de emergencia convocada en la biblioteca principal de la escuela. Sabía que el siguiente movimiento de la élite de Ridgewood sería brutal. Pero mientras Daniel luchaba contra las fuerzas que intentaban destruirlo, Kevin enfrentaba su propia guerra en la escuela. El escándalo no había mejorado su situación. De hecho, la hostilidad de sus compañeros se había intensificado. Aunque Helen Spencer había sido expulsada, los niños que antes la apoyaban vieron la oportunidad perfecta para redoblar sus ataques, intentando romper a Kevin en cada momento posible. El cambio en el ambiente fue palpable desde el primer día después de la caída de Helen. Cuando Kevin llegó a la escuela, sintió que algo no estaba bien. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal, como si los estudiantes estuvieran esperando algo. Al llegar a su casillero, lo encontró lleno de papeles arrugados y billetes falsos, todos con la palabra traidor escrita en grandes letras rojas. Alguien había pegado una nota en la puerta de su casillero que decía: «El dinero de tu papá no es tan limpio como crees». El estómago de Kevin se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. Con manos temblorosas, quitó los papeles y guardó sus libros. Sabía que si se dejaba ver afectado, si mostraba cualquier debilidad, los otros estudiantes lo destrozarían. Cuando se dirigió a su primera clase, las miradas de desprecio lo siguieron como sombras. Elliot Spencer, quien había mantenido un bajo perfil desde el arresto de su madre, decidió aprovechar la oportunidad para recuperar su lugar como el rey de la escuela. «¡Mira quién llegó!», gritó con voz burlona desde el fondo del aula. «Kevin, el príncipe de la basura, ¿cómo te sientes ahora que has destruido a una familia completa?». Las risas se esparcieron por el aula como un veneno. Kevin apretó los puños, pero no respondió. En lugar de eso, se dirigió a su asiento con la mirada fija en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera sentarse, sintió un golpe en la parte baja de su espalda. Giró la cabeza y vio a Elliot, con una sonrisa cruel, sosteniendo un billete falso. «Aquí tienes, chico becado», se burló Elliot. «Quizá deberías dárselo a tu papá. Parece que lo necesita». La furia burbujeó en el interior de Kevin. Quería gritar, golpear a Elliot, hacerle sentir aunque fuera una mínima parte del dolor que él había soportado. Pero no podía. Se obligó a respirar hondo, a concentrarse en lo que su padre le había enseñado. Controla tus emociones. No les des la satisfacción de verte caer. Pero la humillación no se detuvo allí. Durante el recreo, un grupo de chicos bloqueó la entrada de la biblioteca, su lugar de refugio, y lo rodearon, empujándolo de un lado a otro mientras Elliot observaba con los brazos cruzados y una expresión de puro placer en su rostro. «¿Qué se siente ser un traidor?», susurró uno de ellos.
¿Tu papá te enseñó a robar?, dijo otro empujándolo. ¡Basta!, gritó una voz detrás de ellos. Emma apareció, su pequeña figura temblando de rabia. Se paró entre Kevin y los otros niños, con los ojos brillando de indignación. «Déjenlo en paz». Los chicos se rieron, pero uno a uno comenzaron a apartarse, todavía lanzando insultos mientras se alejaban. Elliot, sin embargo, se quedó donde estaba, mirando a Emma con desprecio. «Te arruinarán, Emma», dijo con frialdad. «Si sigues defendiendo a este basura, tú también te hundirás con él». Emma lo miró fijamente, sin pestañear. «Prefiero eso a ser como tú», respondió con voz firme. Elliot la fulminó con la mirada antes de girarse y marcharse, dejando a Kevin y a Emma solos en medio del pasillo. Kevin, aún temblando de la adrenalina, miró a su amiga con gratitud. «No tenías que hacer eso», murmuró, su voz apenas un susurro. Emma se encogió de hombros. «Claro que sí. No pienso dejar que te hundan. No mientras pueda hacer algo para evitarlo». Mientras tanto, Daniel y Henry trabajaban incansablemente para aprovechar el impulso que les había dado la caída de Helen. Sabían que la victoria no estaba asegurada, pero también sabían que por primera vez tenían el apoyo de muchas personas. Varios padres de estudiantes becados y antiguos empleados de Ridgewood, inspirados por la valentía de Daniel, comenzaron a unirse a la causa. Organizaron reuniones en centros comunitarios y enviaron cartas abiertas a los periódicos locales, exponiendo las políticas elitistas y discriminatorias de Ridgewood. Poco a poco, la narrativa cambió. Los artículos ya no hablaban de Daniel como un oportunista, sino como un hombre que luchaba por la igualdad y la justicia. Los padres de los estudiantes becados, que antes se habían mantenido en silencio por miedo a represalias, comenzaron a alzar sus voces. Hablaron de las cuotas injustas que la administración les exigía en secreto, de los abusos que habían soportado y de cómo sus hijos habían sido tratados como ciudadanos de segunda clase en una escuela que se jactaba de promover la excelencia. Las reuniones se convirtieron en protestas, y las protestas en marchas. Un día, frente a la entrada de Ridgewood, decenas de personas se reunieron con pancartas que decían: «Igualdad para todos los estudiantes, no más discriminación en Ridgewood y justicia para los becados». Daniel se paró al frente de la multitud, con Kevin y Emma a su lado, mirando hacia las puertas cerradas de la escuela con determinación. La noticia de la protesta se esparció rápidamente. Los estudiantes comenzaron a asomarse por las ventanas, mirando con asombro cómo sus padres y vecinos se reunían para exigir un cambio. El director Thompson, al ver la multitud, llamó frenéticamente a los miembros de la junta. Pero nadie respondió. Estaban atrapados en su propio escándalo, sin saber cómo lidiar con la creciente marea de descontento. Entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Kevin dio un paso al frente. Miró a la multitud y luego, con una voz que apenas reconoció como la suya, comenzó a hablar. «Mi nombre es Kevin Johnson», dijo, y un silencio reverente cayó sobre la multitud. «Soy el hijo de Daniel Johnson, el hombre que está aquí luchando por mí y por todos los estudiantes que han sido tratados injustamente». Los murmullos se apagaron por completo. Kevin continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No somos menos que nadie por no tener dinero. No somos menos que nadie porque no llevemos ropa cara o porque nuestras mochilas estén viejas y gastadas». Miró hacia las ventanas de la escuela, donde los rostros de sus compañeros lo observaban con expresiones de sorpresa. «Nos han dicho que no pertenecemos a este lugar, pero eso es mentira. Todos pertenecemos aquí, y no vamos a irnos hasta que seamos tratados con el respeto que merecemos». La multitud estalló en aplausos. Kevin respiró hondo, sintiendo el calor del apoyo de esas personas fluir a través de él como un río de energía. Ridgewood no puede seguir siendo un lugar solo para los ricos. Tiene que ser un lugar para todos. Y si el director Thompson y la junta no pueden ver eso, entonces no merecen dirigir esta escuela. Los aplausos se intensificaron y Kevin sintió una oleada de emoción y poder que nunca antes había experimentado. Miró a su padre, que lo observaba con orgullo, y supo que sin importar lo que sucediera después, había hecho lo correcto. Esa tarde, la junta directiva, acorralada por la presión pública, convocó a una reunión de emergencia. Decidieron suspender a Richard Thompson temporalmente y anunció:
Aaron que reevaluarían las políticas de la escuela. Pero Daniel sabía que esto no era suficiente. Había ganado una batalla, pero la guerra por Richwood estaba lejos de terminar. Y con enemigos como Gregory Blake aún al acecho, la verdadera lucha apenas comenzaba. El ambiente en Richwood Academy cambió drásticamente tras la suspensión de Richard Thompson como director. Lo que antes era una fortaleza de arrogancia y exclusividad se transformó en un caos desorganizado, con profesores y estudiantes perdidos en medio de la incertidumbre. La suspensión de Thompson dejó a la escuela sin un líder visible, y la junta directiva luchaba por controlar la situación, enfrentándose a padres furiosos, donantes preocupados y una comunidad educativa dividida. Pero incluso con Thompson fuera de la ecuación, la lucha por el alma de Richwood estaba lejos de terminar. En las sombras, Nathaniel Carmichael, un magnate del petróleo y el nuevo titiritero de la junta directiva, asumió el control de manera discreta, decidido a aplastar a Daniel Johnson y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Carmichael convocó a una reunión privada con los miembros más influyentes de la junta directiva y los padres más poderosos de la escuela en su mansión, lejos de las miradas curiosas de la comunidad. A la luz tenue de las lámparas de cristal y rodeados por las paredes tapizadas con pinturas costosas, discutieron en voz baja el problema que representaba Daniel. «La situación se está descontrolando», dijo un hombre calvo con traje oscuro, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. «Si permitimos que Daniel Johnson gane más terreno, Richwood dejará de ser el símbolo de prestigio que todos conocemos». «Ya ha expuesto a Helen y destrozado la reputación de Richard», añadió una mujer de cabello gris y gafas. «Los padres están comenzando a preguntarse si la junta es realmente competente. No podemos permitir que esto continúe». Carmichael, sentado al final de la mesa, sonrió con calma. Era un hombre corpulento, de rostro afilado y mirada penetrante. Su reputación como un empresario despiadado lo precedía, y su presencia llenaba la habitación con una sensación de poder inquebrantable. «Estamos pensando en esto de la manera equivocada», dijo con voz grave. «Daniel Johnson no es el problema. Él es solo un hombre luchando por su hijo. El verdadero problema es el símbolo que él representa. La gente lo ve como un héroe. Un ejemplo de que un hombre común puede desafiar a la élite de Richwood y ganar». Carmichael entrecerró los ojos, observando a los demás con una expresión calculadora. «Si queremos recuperar el control, no necesitamos destruir a Daniel. Necesitamos destruir la esperanza que ha creado». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas, preguntándose qué tenía planeado Carmichael. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó finalmente la mujer de las gafas. Carmichael sonrió fríamente. «Hay una manera de hacer que Daniel Johnson se retire voluntariamente, y vamos a usar su propia arma en su contra». Al día siguiente, Daniel comenzó a notar que algo no iba bien. Aunque la junta había prometido reevaluar las políticas de la escuela y considerar los cambios propuestos, todo parecía moverse a paso de tortuga. Las reuniones eran pospuestas sin explicación, los correos electrónicos de Daniel quedaban sin respuesta, y cuando finalmente lograba hablar con algún miembro de la junta, lo recibían con frialdad y evasivas. Henry, que había seguido de cerca todos los movimientos legales, se mostró cada vez más preocupado. «Están ganando tiempo, Daniel», advirtió, su tono tenso. «Están esperando a que cometas un error, algo que puedan usar en tu contra para desacreditarte». Pero Daniel se mantuvo firme. No iba a ceder. Sabía que estaba en lo correcto y que el cambio que estaba exigiendo era justo. Lo que no se esperaba era el siguiente movimiento de Carmichael, un ataque más sutil y devastador. Primero, la escuela comenzó a filtrar rumores a la prensa, insinuando que las protestas organizadas por Daniel estaban afectando la calidad de la educación. Los padres de algunos estudiantes privilegiados se quejaron en voz alta, alegando que sus hijos estaban sufriendo debido a la inestabilidad que Daniel había traído a la escuela. Los artículos de opinión comenzaron a aparecer en los periódicos locales, pintando a Daniel como un padre egocéntrico, más preocupado por su orgullo que por el bienestar de su hijo. Y luego comenzaron las amenazas. Un día, Daniel encontró su auto cubierto de grafitis con mensajes de odio. «Vete de Richwood, traidor, sabes lo que te espera si sigues». Recibió llamadas anónimas a altas horas de la noche y cartas con recortes de periódicos que decían «No ganarás».
pero lo peor fue cuando alguien intentó sabotear la protesta de los padres de becados. En la siguiente reunión, mientras Daniel y varios padres discutían los próximos pasos a seguir, una turba de manifestantes pagados por Carmichael irrumpió en el lugar, gritando que Daniel era un traidor y un manipulador. El caos que se produjo fue capturado por los medios y al día siguiente, los titulares volvieron a golpear a Daniel. Protestas de Daniel Johnson se vuelven violentas. ¿Es este el líder que necesita Ridgewood? Mientras tanto, Kevin luchaba con su propio infierno en la escuela. La humillación diaria y el acoso no disminuían. Al contrario, parecía que cada día se volvían más crueles. Con Thompson fuera, los estudiantes más elitistas, como Elliot, encontraron nuevas maneras de torturarlo. Una tarde, Kevin encontró su casillero lleno de excremento y papeles rasgados. Elliot estaba allí, riendo con su grupo de amigos. ¿Vas a llorar, Johnson?, se burló, cruzándose de brazos. Kevin se quedó quieto, mirando el desastre con un nudo en la garganta. Sentía que estaba a punto de romperse. Pero entonces, algo cambió. Recordó la imagen de su padre frente a la escuela, defendiendo sus derechos y enfrentando a la junta directiva sin miedo. Recordó las palabras de Emma, susurros de aliento en medio de la oscuridad. Respiró hondo y dio un paso adelante quedando frente a Elliot. «No voy a llorar, Spencer», dijo con voz firme, «pero sí te diré algo». Lo miró directamente a los ojos, con una fuerza que no había sentido antes. «No importa lo que hagas. No importa cuánto intentes humillarme. No me voy a ir. Mi papá no va a rendirse. Y yo tampoco». Elliot lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Pero antes de que pudiera responder, una voz suave interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?». Los chicos se volvieron y vieron a un grupo de profesores acercándose. Emma estaba entre ellos, con la cara enrojecida pero la mirada decidida. Ella había ido a buscar ayuda, negándose a dejar que Kevin enfrentara solo a sus acosadores. Los profesores, avergonzados por haber ignorado la situación durante tanto tiempo, finalmente tomaron cartas en el asunto. Elliot y su grupo fueron llevados a la oficina de la dirección, y Kevin, aunque aún temblando de la adrenalina, sintió una pequeña chispa de triunfo. Mientras el caos crecía en la escuela, Carmichael hizo su jugada final. Con la ayuda de Gregory Blake, rastrearon un viejo error financiero de Daniel de hace años, un momento oscuro cuando, en medio de su desesperación por mantener a su hijo, Daniel había pedido dinero prestado a un prestamista local con conexiones sospechosas. Aunque había pagado la deuda, Carmichael manipuló la historia para hacer parecer que Daniel estaba envuelto en actividades ilegales. Publicaron el descubrimiento en todos los medios locales, y de la noche a la mañana, la percepción de Daniel cambió drásticamente. Los padres que antes lo apoyaban comenzaron a dudar. La junta directiva, sintiéndose respaldada, convocó a una reunión para votar la expulsión definitiva de Daniel y de Kevin de Ridgewood. El día de la votación, la tensión era insoportable. Kevin y Daniel llegaron a la escuela, rodeados por una multitud de padres y periodistas. Los enemigos de Daniel se alinearon frente a ellos, sonriendo con satisfacción. «No puedes ganar, Johnson», murmuró Gregory Blake con una sonrisa serpentina. «Te tenemos atrapado». Pero Daniel solo sonrió débilmente y respondió con calma. «Eso lo veremos». El aire en el salón de actos de Ridgewood Academy era denso y sofocante. Padres, profesores, estudiantes y periodistas llenaban cada rincón del lugar, todos a la expectativa de lo que estaba a punto de suceder. La junta directiva, con sus miembros más influyentes sentados al frente, miraba con rostros pétreos. En el centro, Daniel Johnson se mantenía erguido, con la cabeza alta y las manos firmemente entrelazadas sobre la mesa. A su lado, Kevin lo observaba con una mezcla de miedo y admiración. En el otro extremo de la sala, Nathaniel Carmichael y Gregory Blake conversaban en voz baja, sus rostros iluminados por una sonrisa triunfante. Carmichael se levantó con una lentitud calculada y se dirigió hacia el podio. Su voz resonó con una autoridad fría. «Estamos aquí para decidir el futuro de Ridgewood Academy, y la presencia de Daniel Johnson representa una amenaza a todo lo que esta institución representa. Los documentos recientemente revelados muestran claramente que el señor Johnson ha tenido tratos con personas de dudosa reputación. No podemos permitir que alguien así siga interfiriendo en la educación de nuestros hijos». Las palabras de Carmichael cayeron como martillazos,
provocando murmullos de indignación entre los asistentes. Daniel sintió la mirada de todos sobre él, pero no retrocedió. Sabía que este era el momento de actuar, de revelar la verdad que había guardado hasta el final. «Esto es una mentira», dijo con voz firme, su tono sereno pero lleno de fuerza. «Todo lo que Carmichael y Blake han expuesto no es más que una manipulación de la verdad». Dirigió una mirada directa a Carmichael, que arqueó una ceja con desdén. «Pero lo que no sabían es que he guardado un as bajo la manga». En ese momento, Henry Donovan se puso de pie desde el fondo de la sala. Con paso decidido, se adelantó y alzó un sobre grueso, que entregó a uno de los miembros de la Junta. Carmichael frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz tensa. «Son documentos que prueban que Gregory Blake y Nathaniel Carmichael han estado desviando fondos de Richwood Academy hacia cuentas privadas durante años», anunció Henry con voz firme, dirigiéndose a la Junta. «No solo eso, sino que también muestran cómo manipularon contratos y propiedades, usando a Helen Spencer como su chivo expiatorio. Ella fue solo una pieza en un esquema mucho más grande». Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces sorprendidas y airadas. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, y los padres se miraban con expresiones de asombro y rabia. Carmichael palideció, y Gregory Blake se levantó de su asiento, tambaleándose ligeramente. «Esto es un montaje», escupió Blake, su rostro rojo de furia. «No pueden probar nada». Daniel mantuvo la calma, sacando su propio teléfono y conectándolo al proyector del auditorio. «Oh, claro que podemos», sonrió con serenidad, «porque tengo grabaciones de ustedes admitiendo todo». El proyector se encendió, y en la pantalla apareció un video de una conversación privada entre Blake y Carmichael, captada discretamente por Emma. En el video, discutían cómo habían desviado fondos y planificaban deshacerse de Daniel para mantener el control de la escuela. Las voces de los dos hombres resonaron claras en el salón. «Helen no era lo suficientemente fuerte», decía Carmichael con desdén en la grabación. «Pero con ella fuera, nosotros tomaremos el control total. Daniel Johnson y su hijo no serán más que polvo en la historia de Richwood». La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta se levantaron de sus asientos, gritando por respuestas. Los periodistas captaban cada palabra, cada expresión de horror y sorpresa. Carmichael y Blake intentaron hablar, pero sus voces se perdieron en el tumulto. «Esto es una farsa», intentó gritar Carmichael, pero su voz apenas fue escuchada por encima del clamor. Henry levantó la mano pidiendo silencio. «Con esta prueba la Junta tiene dos opciones», anunció. «Expulsar a Carmichael y a Blake de inmediato o enfrentarse a una investigación pública que podría destruir por completo la reputación de Richwood». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia los miembros de la Junta. Finalmente, Charles Whitmore, el presidente interino, se puso de pie. «La Junta votará ahora mismo», declaró con voz dura. «Señor Carmichael, señor Blake, se les pide que abandonen este lugar y no vuelvan a poner un pie en Richwood». Los guardias de seguridad se acercaron y, ante el asombro de todos, escoltaron a los dos hombres fuera del auditorio. Mientras se los llevaban, Carmichael se giró hacia Daniel, sus ojos llenos de un odio ardiente. «Esto no ha terminado», gruñó. «Te destruiré por esto». Pero Daniel solo lo miró con calma. «Ya veremos». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la sala entera estalló en vítores. Daniel sintió como un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Miró a Kevin, que sonreía con los ojos llenos de lágrimas, y lo abrazó con fuerza. «Lo hicimos, hijo», murmuró. «Lo logramos». Pero sabía que aún quedaba un último paso. Richwood debía ser reconstruido desde sus cimientos, y con la ayuda de todos los que se habían unido a su causa, estaba decidido a hacerlo. El clima en Richwood Academy había cambiado por completo desde el día en que Carmichael y Blake fueron expulsados. La noticia de su caída resonó en toda la comunidad, marcando el inicio de una nueva era. Los titulares cambiaron de tono. Un nuevo comienzo para Richwood. Un padre lucha por la igualdad y gana. ¿Puede una escuela de élite transformarse en un ejemplo de justicia? Pero la victoria no fue fácil, y el camino hacia la redención de Richwood apenas comenzaba. Daniel Johnson se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza,
pero él sabía que no podía llevar la carga solo. A medida que la Junta se reestructuraba y los miembros corruptos eran reemplazados, la comunidad educativa se reunió para decidir cómo sería el futuro de la escuela. Por primera vez, todos tuvieron voz y voto. Estudiantes, padres y profesores, incluso aquellos que antes se habían mantenido al margen, se acercaron para aportar sus ideas y trabajar juntos por el cambio. Se organizó una reunión final en el auditorio de la escuela, esta vez con un propósito diferente. El lugar, que antes había sido un símbolo de división y control, ahora se llenó de entusiasmo y energía renovada. Los padres de estudiantes becados se sentaron al lado de padres de familias ricas, y los estudiantes, que antes se mantenían separados por sus diferencias sociales, ahora hablaban entre ellos con un aire de colaboración y curiosidad. En el escenario, Daniel, Henry y un grupo de nuevos miembros de la Junta se reunieron para exponer el plan de transformación. Daniel, que había rechazado una posición formal en la Junta, decidió asumir un papel consultivo, guiando el proceso y asegurándose de que los valores por los que tanto había luchado se mantuvieran intactos. Queremos que Richwood sea un lugar donde todos los niños, sin importar de dónde vengan, tengan la oportunidad de brillar, dijo Daniel al dirigirse a la audiencia, su voz fuerte y clara. No más cuotas ocultas, no más discriminación, no más humillaciones. Todos merecen respeto y una educación de calidad. Las palabras de Daniel fueron recibidas con una ovación de pie. Kevin, sentado en primera fila junto a Emma, sintió como una cálida oleada de orgullo lo invadía. Su padre, el hombre que había soportado tanto, se había convertido en el motor de un cambio real. Las reformas se implementaron con rapidez. El primer cambio fue la creación de un nuevo fondo de becas, no solo para estudiantes académicamente talentosos, sino también para aquellos que necesitaban apoyo emocional, social y económico. Además, se establecieron programas de mentoría, donde los estudiantes de diferentes orígenes trabajaban juntos en proyectos, aprendiendo a valorar las habilidades y perspectivas únicas de cada uno. Se contrató a un nuevo director, un hombre llamado Michael Harrison, quien había sido recomendado por Henry. Harrison, un antiguo profesor con amplia experiencia en integrar diversidad e inclusión en escuelas de alto nivel, llegó con una visión clara: derribar las barreras que dividían a los estudiantes y crear un ambiente donde todos pudieran prosperar. Los uniformes fueron revisados, permitiendo más opciones y eliminando los costos exorbitantes que antes se exigían a las familias. Los profesores fueron capacitados para detectar y manejar el acoso de manera efectiva, y se adoptaron nuevas políticas de disciplina basadas en el respeto y la cooperación en lugar del miedo y la exclusión. Pero el mayor cambio no fue en las políticas ni en los reglamentos. Fue en la actitud de la comunidad. Los estudiantes comenzaron a verse entre ellos con nuevos ojos. Los chicos que alguna vez habían humillado a Kevin, ahora lo observaban con respeto. Muchos se disculparon, algunos incluso se unieron a los programas de ayuda para los nuevos estudiantes becados, buscando redimirse por sus errores pasados. Elliot Spencer, el antiguo líder de los acosadores, se mantuvo al margen durante los primeros días de la transición. Pero un día se acercó a Kevin en el patio. Había un aire de vergüenza y humildad en su semblante que Kevin no había visto nunca. «Oye, Kevin», murmuró bajando la mirada. «Yo sé que no puedo deshacer todo lo que hice, pero…» Respiró hondo, luchando por las palabras. «Quiero decir que lo siento. Me equivoqué. Mucho». Kevin lo miró en silencio. Pensó en todos los días de tormento, en las lágrimas y las noches sin dormir. Pero también pensó en su padre, en todo lo que había logrado gracias a no rendirse. Si Daniel había sido capaz de perdonar y luchar por algo mejor, entonces él también podía hacerlo. «Está bien, Elliot», respondió con calma. «No olvides lo que pasó, pero usa eso para ser mejor. Eso es todo lo que te pido». Elliot asintió lentamente, y aunque no se convirtieron en amigos, a partir de ese día dejó de ser su enemigo. Con el paso de los meses, Richwood comenzó a prosperar. Los antiguos conflictos se disolvieron y fueron reemplazados por un espíritu de colaboración y respeto mutuo. La escuela se convirtió en un ejemplo para otras instituciones, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Lo que antes era un símbolo de elitismo y exclusividad se transformó en un faro de inclusión y oportunidad.
Daniel se mantuvo en la sombra, observando cómo su sueño se hacía realidad. Pero para él, el verdadero premio no fue la fama o el reconocimiento. Fue ver a Kevin caminar por los pasillos de Ridgewood con la cabeza en alto, rodeado de amigos, siendo respetado no por su apellido, sino por su carácter y valentía. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campus renovado, Kevin se detuvo y miró a su padre con una sonrisa. «Papá, ¿crees que esto durará?», preguntó con voz suave. Daniel miró alrededor, observando a los estudiantes de diferentes orígenes riendo y trabajando juntos, y sintió una calidez en su corazón. «Durará mientras haya personas que luchen por lo correcto», respondió, «y sé que tú serás una de esas personas». Kevin lo miró con ojos brillantes, y en ese momento supo que su padre tenía razón. La batalla por la igualdad y la justicia nunca terminaba, pero mientras hubiera alguien dispuesto a alzar la voz, siempre habría esperanza. El día de la inauguración de la nueva Ridgewood, Daniel fue invitado a dar un discurso final. Al subir al escenario, miró a la multitud, a todas esas personas que antes lo habían despreciado y ahora lo aplaudían. Pero sus ojos se detuvieron en Kevin, sentado en primera fila junto a Emma y muchos de sus nuevos amigos. «Cuando llegué aquí, no sabía si podría cambiar nada», dijo Daniel, su voz resonando con firmeza. «Pero aprendí que el cambio no viene de una sola persona. Viene de la comunidad, de la gente que se une por un objetivo común. Hoy, Ridgewood no es solo una escuela mejor. Es un lugar donde cualquiera, sin importar de dónde venga, puede encontrar su hogar». La multitud estalló en aplausos, y en ese momento Daniel sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz. Habían luchado, habían sufrido, pero al final habían logrado algo hermoso. Cuando el evento terminó, Kevin se acercó a él, abrazándolo con fuerza. «Te quiero, papá», susurró. «Gracias por nunca rendirte». Daniel sonrió y besó la frente de su hijo. «No me rendí porque tú nunca te rendiste, Kevin. Todo esto es por ti». Padre e hijo se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la satisfacción de una lucha bien librada. Sabían que el camino no había sido fácil, pero también sabían que cada lágrima, cada sacrificio, había valido la pena. Y así, bajo el cálido sol de un nuevo día, Ridgewood Academy comenzó su nuevo capítulo, no como un símbolo de exclusión, sino como un lugar donde la igualdad y la justicia prevalecían, gracias a un hombre común que se atrevió a enfrentar lo imposible por el amor a su hijo. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción y superación. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias llenas de inspiración y justicia. Recuerda que, como Daniel y Kevin, todos tenemos el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor si no nos rendimos y luchamos por lo que creemos. Y ahora cuéntanos, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Kevin? Déjanos tu respuesta en los comentarios, nos encanta leer tus opiniones. Nos vemos en la próxima historia, donde la valentía y la esperanza vuelven a demostrar que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Hasta pronto.